La taza templada le quemó los dedos cuando la sostuvo. No quiso llevarla a la boca, solo la dejó entre las manos para justificar la inmovilidad de su mirada. Afuera, la tarde de octubre tenía ese brillo pálido que clavaba el aire de Chicago en la garganta. Adentro, el Moonlight Café olía a espresso, a vainilla y a pan recién hecho. Choi Jae-hoon observaba por la ventana con la espalda apoyada en el cuero de su silla de ruedas, la mandíbula endurecida por una conversación que todavía reverberaba en su cabeza. La cita había terminado con un silencio educado y un rechazo que no le dolía tanto por el orgullo como por la constatación de su propia diferencia. La cicatriz en su mejilla, la silla, que ahora era parte de su figura, lo situaban fuera de la línea donde se movía la comodidad de otros. Había aprendido a acomodarse a esa distancia, no la había elegido, la había hecho suya. Se quedó con la taza caliente como única compañía, notando cómo la gente entraba y salía, cada uno envuelto en su prisa. Al otro lado del local, una mujer negra, delgada pero vigorosa en los hombros, movía una pequeña mano que se asomaba por el abrigo. Un peluche gris, sucio en el costado, asomaba de su bolsa. Mr. Hoppy. La niña que iba con ella tenía la cara roja por el frío y los ojos curiosos. La mujer la guiaba con calma, aunque en su voz se leía una paciencia que parecía estar sostenida con hilos muy finos. Jae-hoon no era de quienes se fijaban por capricho. La observación para él era cálculo y gesto. Había en la mujer algo que lo detuvo. No era la belleza convencional que suscita halagos inmediatos, sino una austeridad con bordes de ternura. Ella pidió un café y sin llegar a mirarlo, dejó caer una moneda que se deslizó por la mesa y rodó debajo de una silla. Se agachó, buscó la moneda con la falda recogida alrededor de las rodillas y al levantar la vista notó que la niña sujetaba el peluche con fuerza como si fuera un ancla. La mujer, Imani Brooks, hablaba con la niña en voz baja, con frases cortas que llenaban de orden un posible caos. Jae-hoon reconoció la cara de quien gobierna una casa sin tregua. Cada gesto era economizado, cada sonrisa medida. Ella se acercó a reclamar el cambio y al devolverle la moneda, un mechón de pelo de la niña escapó del gorro. La mujer lo apartó con un pulgar áspero y dejó un rastro de risa contenida. Cuando la niña miró a Jae-hoon, la distancia se hizo menos rígida. Los ojos de la pequeña vieron la silla, la cicatriz, y sin esos filtros que los adultos inventan, preguntó lo que el mundo supone pero no nombra. ¿Por qué está sentado así? La voz fue natural, sin crueldad. Jae-hoon sonrió con la mitad de la boca, una mueca que era casi una oferta. «Porque así estoy más cómodo para mirar la ciudad», dijo, y la niña asintió como si aquello explicara todo. Imani se acercó por necesidad más que por curiosidad. Había algo en la conversación que la relajó lo suficiente para permitir que su guardia bajara 1 centímetro. Pagó su café. Envolvió al peluche entre su abrigo y se marcharon. Antes de cruzar la puerta, la niña dejó caer una galleta en el suelo. Jae-hoon hizo un gesto y la recogió, la puso en la servilleta y la dejó en la mesa, un pequeño presente sin fanfarria. Imani lo vio y por un instante sus ojos se humedecieron de gratitud. No dijo nada. En la ciudad, algunos favores no necesitan palabras para quedar registrados. Aquella noche, Jae-hoon volvió a su edificio con la luz del sol desvaneciéndose y la memoria de la niña en la lengua. La cicatriz, la silla, la posición de poder que ostentaba eran hechos que llenaban su nombre en los pasillos de su mundo. Fuera de esa esfera, sin embargo, le era extraño recibir gestos que no vinieran de órdenes o piezas de una ecuación. La galleta en la servilleta terminó en la basura del despacho, pero el peluche llegó a su mesa semanas después en un sobre sin remitente. Mr. Hoppy, con el ojo izquierdo cosido torcido y una nota al borde que decía «Gracias», aunque sin firma.
Imani no supo entonces que el sobre con Mr. Happy había sido enviado por Jun, el hombre de confianza de Jae-hoon. La mujer estaba encerrada en una realidad más prosaica, una factura que no podía pagar y una llamada del hospital que había dejado su corazón clavado en el pecho. Alía, su hija, había tropezado en el patio de la escuela y se había hecho daño. No era algo que normalmente exigiera meses de preocupación, pero el diagnóstico político de la clínica, una complicación que requería cirugía e internación breve, había venido con cifras que desequilibraron el poco margen que Imani tenía. Había que decidir entre pagar rentas atrasadas u optar por la salud de una voz que solo sabía repetir su nombre. En el pasillo del hospital, la alfombra olía a desinfectante y a flores viejas. Imani sostuvo la mano de Alía con fuerza, como si la sola presión pudiera revertir cifras. La enfermera había dicho que la aseguradora cubriría parte, pero no todo. Había un número final sobre la mesa, una cantidad que la mirada de Imani transformó en un muro que no pudiera escalar con sus ingresos de conserje del edificio, donde limpiaba pisos, recogía basura y enfrentaba los ojos de la gente con un gesto profesional. Su empleador, Marcus, le había ofrecido lo que pudo, un adelanto, la palabra de que no la dejaría sin trabajo. Pero la cuenta seguía abierta, como una deuda que reventara su orgullo. La tarde que debía decidir, la administración del hospital avisó que un benefactor había cubierto la mayor parte del gasto. El nombre de quien había hecho la transferencia no apareció al principio. El recepcionista le dijo que estaba en proceso administrativo, y la sensación de no tener que vender la casa o empeñar el anillo de la madre le dio una incredulidad casi física. Al llegar a la habitación, la enfermera le devolvió algo más, el peluche Mr. Hoppy, limpio como si hubiera pasado por manos expertas. Imani no supo entonces que el sobre con Mr. Hoppy había sido enviado por Jun, el hombre de confianza de Jae-hoon. La mujer estaba encerrada en una realidad más prosaica, una factura que no podía pagar y una llamada del hospital que había dejado su corazón clavado en el pecho. Alía, su hija, había tropezado en el patio de la escuela y se había hecho daño. No era algo que normalmente exigiera meses de preocupación, pero el diagnóstico político de la clínica, una complicación que requería cirugía e internación breve, había venido con cifras que desequilibraron el poco margen que Imani tenía. Había que decidir entre pagar rentas atrasadas u optar por la salud de una voz que solo sabía repetir su nombre. En el pasillo del hospital, la alfombra olía a desinfectante y a flores viejas. Imani sostuvo la mano de Alía con fuerza, como si la sola presión pudiera revertir cifras. La enfermera había dicho que la aseguradora cubriría parte, pero no todo. Había un número final sobre la mesa, una cantidad que la mirada de Imani transformó en un muro que no pudiera escalar con sus ingresos de conserje del edificio, donde limpiaba pisos, recogía basura y enfrentaba los ojos de la gente con un gesto profesional. Su empleador, Marcus, le había ofrecido lo que pudo, un adelanto, la palabra de que no la dejaría sin trabajo. Pero la cuenta seguía abierta, como una deuda que reventara su orgullo. La tarde que debía decidir, la administración del hospital avisó que un benefactor había cubierto la mayor parte del gasto. El nombre de quien había hecho la transferencia no apareció al principio. El recepcionista le dijo que estaba en proceso administrativo, y la sensación de no tener que vender la casa o empeñar el anillo de la madre le dio una incredulidad casi física. Al llegar a la habitación, la enfermera le devolvió algo más, el peluche Mr. Hoppy, limpio como si hubiera pasado por manos expertas. La nota pequeña estaba doblada dentro del bolsillo rasgado del juguete. Para Alía, que crezca sin miedo, decía. No tenía firma, pero la letra, angulosa, ordenada, era difícil de ignorar. Imani cerró los ojos y dejó que la risa que se había contenido por semanas se deslizara.
No pudo averiguar quién había pagado con rapidez la transferencia. Todo en la administración parecía deslizarse en burocracia. Lo único que supo, con plena certeza, fue que alguien había puesto su nombre y el de su hija entre sus prioridades. Al día siguiente, volvió al Moonlight Café con Alia para dar las gracias y preguntar si alguien había dejado algo. La barista sonrió, recordó la entrega del peluche y un gesto de un hombre que había pasado semanas antes. Era un cliente habitual, dijo, y señaló la ventana donde Jae-han solía sentarse. Imani miró y lo vio otra vez, con la mirada hacia la ciudad, como si midiera la distancia entre él y cada persona que entraba. Aquel encuentro se manifestó en una oferta que Imani no vio venir. Han apareció en la portería del edificio Spencer con un sobre marrón. Llevaba la compostura de quien venía por mandato y la calma de quien no se altera ante negativas. Jae-han había dejado instrucciones. El sobre contenía una cantidad de dinero que cubría lo que quedaba del hospital y una propuesta de empleo. No era un ofrecimiento fácil de aceptar. Jae-han quería que Imani trabajara en uno de sus edificios, con un salario justo, seguro médico y horarios que le permitieran cuidar a su hija. La oferta estaba redactada de forma impecable, con cifras que no dejaban margen a dudas y con la promesa de confidencialidad que acompañaba a cualquier trato con su apellido. Imani cerró la puerta de su apartamento con el sobre entre las manos y la mente a punto de estallar. Había razones para decir que no: la dependencia, la sospecha de favores que luego exigen lealtades, el orgullo que la había mantenido en pie desde la primera vez que su madre le enseñó a planchar camisas en una lavandería. Pero al lado de su cama, la camacita de Alia respiraba tranquila. La niña había dejado Mr. Hoppy sobre la almohada. Imani imaginó no más noches contando monedas ni pedir prestado a la familia. También imaginó lo que podría perder si se dejaba arrastrar por un nombre que olía a peligro. Pasó la noche en vela y cuando la mañana llegó con su alba gris, lo que la empujó no fue la curiosidad, sino la necesidad. Aceptó. La primera vez que cruzó la puerta del edificio donde Jae-han la esperaba, sintió el peso de la estructura. Ventanas de piso a techo dejaban ver la ciudad como un tablero. La decoración era minimalista y fría, pero con una calidad que no permitía la estridencia. Jae-han la recibió sentado en su silla de ruedas en medio del despacho, la cicatriz recortada por la luz que entraba sin pudor. No hubo simulacros de amabilidad excesiva. Habló con precisión sobre horarios, protección social y un salario que parecía construido para que ella pudiera respirar. No te estoy dando limosna, dijo. Estoy ofreciendo empleo. La frase fue dura como un pulso. Imani la recibió con la desconfianza que trae consigo cada palabra que promete cambiarlo todo. No lo tomo como limosna, respondió. Mi trabajo es limpiar y mantener. No quiero favores. Jae-hun la miró con esos ojos que habían aprendido a medir hasta el último grado de sinceridad en el rostro de la gente. Por primera vez mostró una fisura, una curiosidad que iba más allá de la eficiencia y hacia la zona humana. Ella le contó de Alia, de la escuela, de lo que significaba aventar a la vida con manos desnudas. Él escuchó y, sin prometer otra cosa que no fuera lo ofrecido en el sobre, agregó una condición: confidencialidad y lealtad. El resto lo arreglaremos. Imani aceptó, no por romanticismo, no por deuda moral, sino porque el borde entre la dignidad y la humillación se había hecho demasiado fino. Ella necesitaba espacio para respirar y a la vez no quería vender su alma. La oferta de Jae-hun le daba un respiro. El precio, por ahora, era secreto y sucio, con la posibilidad de compromisos futuros que no alcanzó a imaginar del todo. Los primeros días en el edificio fueron una lección de mundos. Jae-hun tenía un equipo que funcionaba como una célula:
Hun, un hombre alto y de mirada leal, Day, la mujer que coordinaba suministros, los guardias que patrullaban con rostros duros, empleados que obedecían una estructura que mezclaba empresa y otra cosa menos visible. Imani hacía lo suyo con una eficiencia que pronto ganó miradas aprobatorias. Limpiaba pisos, recogía mesas, ordenaba habitaciones y hacía que los espacios quedaban listos como si la presencia de ella fuera un ritual de pulcritud. Alía iba a la guardería que el edificio subsidiaba y a la tarde volvía con la cara brillantina de quien en la escuela había cantado una canción nueva. Jae-hoon la observaba, no de lejos, no como si fuera un trofeo. La observaba con la atención de quien aprende un mapa. Había en él un deseo de entender cómo funcionaba esa modestia con orgullo. Poco a poco, en conversaciones breves, no diseñadas para intimar, sino para coordinar, se revelaron aspectos que hicieron que la distancia entre ellos cambió de naturaleza. Jae-hoon descubrió que Imani tenía un sentido del humor seco y una lengua que decía verdades sin pasar por compromisos. Imani, por su parte, encontró en Jae-hoon a alguien que no pedía explicación de su pasado, ofrecía condiciones presentes y un techo a futuro. A medida que se acomodaba a la rutina, la mujer notó pequeños detalles que le desconcertaban, guardias que cambiaban sus rutas, recepciones con nombres que no siempre pertenecían a empresas conocidas, llamadas que terminaban con susurros en pasillos cerrados. No era que el trámite de la seguridad le preocupara, era la sensación de que estaba entrando en un mundo cuyo idioma no era el suyo. En una de esas noches, al recoger basura en el estacionamiento subterráneo, escuchó una voz que se le clavó como un preámbulo de amenaza. Park Miño. El nombre le llegó en un murmullo. Miño tiene problemas con la nueva línea de territorio, dijo un guardia mientras pasaba con la linterna. Miño no era un nombre de oficina, era un nombre con posibilidad de violencia. Jae-hoon, que se movía por el edificio con la calma de quien sabe que su mundo es un tablero, frunció el ceño sin levantar la vista. La mención de Miño quedó como una sombra que apenas tocó la superficie de la vida cotidiana. Las señales se multiplicaron en formas pequeñas. Una camioneta negra que se aparecía con frecuencia en la esquina de la escuela donde Alía salía. Una llamada a Hun que terminaba con un orden tajante. Una figura en una cafetería que parecía seguir a Imani una mañana que salió temprano a comprar pan. La tensión se instaló con la misma naturalidad que el polvo en los bordes del mobiliario, silenciosa, casi invisible y allí mismo, alimentándose del miedo. Una tarde, mientras Imani cerraba la entrada del edificio y Alía dibujaba en la sala con marcadores, un coche se estacionó frente a su casa en el barrio. Dos hombres, sin apresuramiento, se quedaron mirando la puerta. No hablaron con la mujer que recogía su correspondencia, solo la observaron con interés profesional. Imani tuvo esa sensación vieja y anciana de cuando había vivido con su madre. Alguien observando el umbral. Llamó a Hun y le dijo con la voz apretada que había dos hombres tranquilos afuera. Hun respondió en aliento corto, con profesionalismo decidido. No salgas sola con Alía, dijo, nos ocupamos. La protección se convirtió en presencia. Guardias acompañaron a Imani a la escuela y a la tienda. Hun se mostró antes y después de los turnos. Jae-hoon, por su parte, aumentó su aparición en el edificio, no en persona siempre, pero con órdenes precisas que hacían que la tensión se disipara en formas provisorias. Rutas cambiadas, vehículos vigilados. La intervención fue efectiva, pero también dejó un resultado inevitable. La pregunta de por qué alguien como Park Miño se interesaría por la mujer que barría pisos. La respuesta vino con un susurro de la propia organización. Miño quería territorio, quería enviar un mensaje. La conexión entre Imani y Jae-hoon era un blanco fácil para el adversario que pretendía asestar una herida en su rival.
Jae-hoon sintió el peligro como una cuerda que vibraba en su pecho, no solo por la posesión del edificio o por la reputación manchada, sino por la persona que había entrado a su órbita sin pedir nada que no fuera una oportunidad. La idea de que alguien tocara a Alía era intolerable. La protección en él no surgió de romanticismo, sino de una decisión visceral. Quien atentara contra lo que iba más allá de su nombre debía pagar. Y el pago, en su mundo, no siempre era limpio. En la noche en que la camioneta negra volvió a la esquina de la escuela, una mano anónima dejó una rosa roja sobre la verja. Si alguien observaba, vio un mensaje de tinta oscura, un nombre que no era digno de ser pronunciado sin temor. Hoon avisó a Jae-hoon. La respuesta fue rápida en la manera en que los dominó las manos de quien tenía recursos. Patrullas alteradas, mensajeros que llevaron el aviso a los círculos adecuados. Miño respondió con un golpe velado, una notificación en el buzón del edificio, anónima, que insinuaba que la lealtad tenía un precio. La noche se cerró con otra noticia, la voz de Imani en llamado urgente. Un hombre la había seguido hasta la entrada. La conversación había escalado, y el sujeto había preguntado por Jae-hoon con la mezcla de curiosidad y amenaza que tienen quienes quieren medir fuerzas. Hoon se apareció esa misma medianoche en la puerta del apartamento, con un silencio que llenaba la habitación. Jae-hoon envió un mensaje breve. No le toquen a la niña. No dijo más. La decisión del que manda quedó clara, un límite trazado en la práctica, y la violencia como instrumento, si fuera necesario, quedaba al otro lado, latente. Imani no buscaba heroísmos ni grandes gestos. Su prioridad era cerrar la puerta y que Alía durmiera sin sobresaltos. Pero cada paso que daba la acercaba a un mundo donde su trabajo ya no era simplemente limpiar, sino ser parte de una trama que la excedía. En la soledad de la cocinita del apartamento, con Mr. Hoppy sobre la mesa, pensó en cómo la vida daba giros que la dejaban sin aliento. No había plan para esto, solo la necesidad de mantener la calma y aprender a confiar en algo que no era su instinto habitual, aceptar ayuda sin preguntarlo todo. Para Jae-hoon, la constante del peligro activó algo que no se curaba con dinero, la rabia por la intrusión. Miño no era solo un rival, era alguien que pretendía avanzar por el camino de la fuerza bruta, sin medir los costos en vidas ajenas. Jae-hoon había entrado en esa lógica hace tiempo, pero ahora la protección tomaba un rostro distinto, humano y vulnerable. Proteger a Imani y Alía dejó de ser un acto instrumental y se transformó en compromiso personal. Cuando la guerra silenciosa comenzó a prender llama, no fue una explosión inmediata, sino una escalada de mensajes, de advertencias y de pequeños choques que rondaban la vida cotidiana. La camioneta que aparecía con más frecuencia, la figura que se pegaba a la sombra, la llamada que se cortaba en la mitad. Jae-hoon respondió con su propia energía, mover recursos, cortar redes, mandar señales. Miño hizo lo suyo, irrumpir en negocios asociados, mensajes intimidatorios, un intento de abrir la puerta del edificio con cerraduras forzadas, en una madrugada. Ninguno de los choques se mostró explícitamente brutal. Todo funcionó con la economía del símbolo. La policía aparecía de vez en cuando, como un actor externo que no entraba a fondo en las razones del conflicto. En la mañana en que una ventana del estacionamiento apareció rota y un coche con huellas de llave forzada quedó en la acera, la ciudad pareció sostener el aliento. Alía, confiada en la presencia de su peluche, notó la tensión de Imani. La mujer sintió la certeza de que había cruzado una frontera. La vida que había conocido hasta entonces se había mezclado con la de un hombre cuya sombra protegía con fuerza y con riesgo. Esa misma tarde, Jae-han fue a verla como no lo había hecho antes.
no a discutir asuntos laborales, sino a preguntar por la niña. Traía algo en la mano, Mr. Hoppy, ahora con una costura nueva, y una cajita pequeña envuelta en papel sencillo. No es un regalo solemne, dijo cuando la abrió, mostrando un té calmante que suponía era de esas infusiones aptas para nervios. Es para ti, añadió. Imani aceptó sin palabras y miró a la ciudad desde la ventana del despacho, pensando en cómo la nieve, cuando al fin llegara, cubriría de blanco los bordes ásperos de la vida que ahora compartía. Miño no estaba todavía derrotado, ni su presencia se había esfumado. En los pasillos donde las puertas se cerraban con llave, en las sombras que esperaban en las esquinas, la posibilidad del peligro permanecía. La confrontación mayor se acercaba como un sismo que empieza con sacudidas pequeñas. Para Imani, para Jae-han, la elección esencial ya no era solo sobrevivir, era decidir si la cercanía que crecían entre los dos soportaría la violencia que venía de afuera. Para ambos, la respuesta implicaba aceptar riesgos que nadie les había pedido tomar. La noche en que la ciudad pareció quedarse sin sonido, una llamada rompió el silencio. Han la hizo, con la voz que no permitía dudas. Miño cruzó la línea. Jae-han cerró el teléfono con la precisión de quien ordena piezas sobre una mesa. Miró la ciudad, la silla, la cicatriz y por primera vez permitió que la idea de la familia, esa extraña construcción que lentamente se estaba dibujando, se posara en su pecho como un peso que quería sostener. Cerró el puño y decidió que no habría más pasos intermedios. Iba a defender lo que ahora consideraba suyo. Imani, en su apartamento, vio por la ventana la luz del coche que se detuvo en la acera. Sintió el pulso del miedo mezclado con un calor que era otra cosa, la certeza de que alguien la cuidaba más allá del pago y la conveniencia. Alía, en la sala, jugaba con Mr. Hoppy sin entender por completo la gravedad de lo que rondaba fuera. La mujer tragó y, sin saber aún lo que la noche traería, sostuvo con firmeza al peluche en una mano y a su hija en la otra, dispuesta a enfrentar el resto con la única estrategia que conocía: proteger con todo lo que tenía. Desde la oscuridad del pasillo, pasos se acercaron. Jun empujó la puerta con silencio profesional. Detrás de él, la noche aguardaba con la promesa de confrontaciones. Jae-hun respiró y, en la quietud previa a la tormenta, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo suyo verdadero y sin mancha podía ser defendido con la fuerza que él conocía. No se trataba ya de territorio ni de representaciones. Era la casa pequeña que una mujer y una niña llamaban hogar. Y en la ventana del edificio, la ciudad brilló con luces que prometían noches blancas cuando la nieve llegara. Nadie podía asegurarlo, pero ambos lo desearon, como quien pide a la vida un pacto con la paz. Los pasos en el pasillo se detuvieron a un suspiro de la puerta. Jae-hun sintió el frío de la madera bajo su palma como si fuera la lengua de un animal que olfateaba intrusos. Hun, detrás de él, apoyó el hombro contra la hoja y movió los labios en un cálculo hecho de tiempos y distancias. Afuera, la calle respiraba y volvía a callar. Alguien abrió una puerta en el edificio de enfrente y la luz de la acera se agitó como un faro furtivo. Si entran con gritos, ella despierta a la niña, susurró Imani, la voz rota entre el miedo y la decisión. Prefiero que crean que no hay nadie. Jae-hun la miró en la penumbra. La luz de la lámpara del salón perfilaba la hebra nueva en la oreja de Imani. El corte de la chaqueta sobre su brazo, la forma en que sujetaba a Alía con lo que parecía ser la única fuerza que le quedaba. No era un gesto sumiso, era una promesa. Él asintió sin palabras y apoyó la mano sobre el pomo. El frío de la calle parecía querer entrar con cada sombra.
La cerradura cedió con ruido de metal viejo. Un hombre pasó primero, con la calma de quien se cree dueño del tiempo. Detrás de él, otros dos se movieron como sombras dobladas. Miño apareció último, sin prisa, la nuca alta, mirada de quien mide a la gente por la utilidad que tiene. Traía algo en la mano, pero la luz era poca, quizá una llave, quizá una amenaza envuelta en metal. No será necesario arruinarlo todo, dijo Jae-hoon, la voz como un tablero que se cierra. Nos vamos a entender. Miño sonrió, sin gracia. Sus hombres cerraron el rectángulo de la puerta. La sala se llenó de respiraciones que no eran las de la casa. Alía, en los brazos de Imani, miró el rostro nuevo y, por un instante, dijo una palabra que parecía el nombre de un animal que aprendió en la guardería. La palabra sonó como una tregua perdida. «Esa casa pertenece al barrio», respondió Miño, lento, «y tú perteneces a lo que pueda pagar por ti». Había odio y cálculo en sus palabras. Había la certeza de quien cree que todo se compra o se intimida. Jun adelantó un pie, apenas perceptible. Jae-hoon lo sujetó con la mirada. Ni una escaramuza que pusiera en peligro a la niña, pensó. Las manos de Jae-hoon no fueron lentas. Una empuñadura, una desviación. El primer hombre intentó empujar a Imani. Jae-hoon lo recibió con el peso de su cuerpo y la experiencia de golpes que no eran únicos en su vida. No hubo gritos. Hubo un choque contenido, movimientos rápidos y medidos, asimétricos, una mesa que evitó un golpe directo, una lámpara que vibró hasta casi caerse. Jun, en la sombra, se movió como el agua en un canal. Sus manos trabajaron sobre uno de los hombres y lo inmovilizaron con técnica, sin estridencias. Miño observó todo como quien estudia la disposición de las fichas. No estaba asombrado, esperaba resistencia. Estaba enfadado, como un dueño que ha perdido una apuesta. «No me interesa la niña», dijo, y por primera vez la voz le tembló, como si la máscara no le encajara del todo. «Me interesas tú, Jae, tu orgullo, tu familia nueva». Jae-hoon se acercó sin cruzar la distancia que separaba a Miño de Imani. Pudo haber empujado, derribado, terminado la escena con la contundencia que su oficio le permitía, pero la casa tenía el latido de otra cosa que no quería romper. Miró a Miño en los ojos y dijo, con una calma que pesaba, «No volverás a tocar eso». Miño rió. Fue una risa pequeña, como la de quien reúne coraje para un salto. «¿Y si vuelvo? ¿Qué harás? ¿Te esconderás con esa niña mientras tus amigos se ocupan de lo demás?» La pregunta era un alfiler que buscaba bajo la piel. Jun, con 2 movimientos, dejó al primer hombre en el suelo. El otro, que había intentado rodear la mesa, sintió la mano de Jae-hoon en la nuca. No hubo cuchillos, no hubo disparos. Todo fue una coreografía de amenazas contenidas, de fuerzas medidas. Imani sujetó a Alía con fuerza, como si su abrazo fuera capaz de detener el tiempo. Entonces, Miño dio un paso adelante y el brillo que sostuvo en la mano se hizo claro. Una pequeña navaja, la punta lista a cortar un beso o una decisión. Jae-hoon la vio como quien reconoce un viejo instrumento de trabajo en manos torpes. No hubo gritos, pero la tensión subió como un hilo a punto de romperse. «No me subestimes», dijo Miño. «No tienes a quién creerle». Jae-hoon sonrió sin burla. Era una sonrisa de alguien que había contado con la orfandad y había aprendido a multiplicarla en lealtad. Hizo un movimiento seco y preciso. La mano que tenía al hombre atrás le soltó la nuca y la otra se cerró en la muñeca de Miño. No había fuerza tremenda, era solo posición, peso, conocimiento.
Miño quiso tirar. Jay tiró de la muñeca como si la vida no fuera importante en esa fricción, y la navaja cayó al suelo con el rumor de metal contra madera. El hombre que intentó avanzar por la mesa se encontró con la rodilla de Jae-hoon y luego con la culata de una pistola no disparada, colocada con intención sobre su espalda por Jun. No hubo disparos, solo el sonido seco de un cuerpo que cede y el latido de la pequeña casa que vuelve a ajustar su respiración. Miño, sujetado por la muñeca, miró a Jae-hoon y vio algo que no esperaba. No rabia ciega, no sed de sangre. Vio una ferocidad organizada, una calma que tenía dientes. Sus ojos buscaron la ventana, la calle, una huida posible. No la encontró. «Esto no termina aquí», murmuró, pero la palabra llegó ya más cerca del reproche que de la amenaza. Jun golpeó el piso con el pie como imponiendo una sentencia no dicha. Del bolsillo sacó algo y lo dejó sobre la mesa, un teléfono viejo abierto en una pantalla con números. Jae-hoon lo miró y asintió. No era una señal para llamar a la policía, era otra cosa. Era mostrar que el mundo exterior también podía observar, que los ojos que Miño creía cegados no lo estaban. «Te vas ahora», dijo Jae-hoon, con voz de quien entrega una última opción. «Y no vuelves a aparecer cerca de esta casa. Si das un solo paso, lo sabremos. Si la niña siente un ruido, lo sabremos. Si tocas a ella o a Imani, no habrá más línea entre nosotros». Miño lo observó, deslizándose en su propio cálculo. Miró a sus hombres, dos sombras cuya lealtad pareciera trabada a contratos económicos más que a lealtad alguna. Los hombres aflojaron los hombros, comprendieron que el costo subía. Con un gesto brusco, Miño se enderezó, como quien decide apagar un fuego en su propio pecho y luego alejarse. «Esto no queda así», repitió, y al final se marchó. Salió por la puerta como quien abandona una conversación que perdió. En la acera, la noche devoró su figura y lo ocultó. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó con el eco de los pasos. El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas pequeñas que temblaban. Una lámpara con la tulipa inclinada, la taza de té intacta sobre la mesa, la hebra de hilo en la costura de Mr. Hoppy como un testigo mudo. Alía, que había mirado la escena con la concentración de quien asiste a una obra incomprensible, tomó la mano de Imani y la apretó. Imani rompió en llanto, pero no era un llanto de derrota. Era la liberación que viene después de contener agua con las manos. Jae-hoon dejó la muñeca de Miño con cuidado, sin que el hombre lo viera, y se acercó a Imani. La tomó contra su pecho y respiró el olor del cabello de la mujer, el aroma de una vida que había decidido proteger sin cálculo. «Está bien», dijo Jae-hoon, casi en secreto. «Nadie la tocará». Jun recogió la navaja con un guante y la guardó en un sobre. No era la ley lo que le preocupaba, era la contabilidad de los gestos, pruebas que pesan y definen futuros movimientos. Miró a Jae-hoon de vez en cuando con el respeto raso de la gente que ha visto a otro sostener una verdad. «Tenemos que moverlos», dijo Jun después, con la suavidad dura de quien no plantea preguntas. «No hoy, quizá no mañana, pero cuando los vientos cambien, hay que irse». La idea de partir atravesó la habitación como una ráfaga. Imani la recibió como quien recibe una invitación que implica dejar atrás más que muebles, dejar la idea de un hogar construido con el tiempo, no con la prisa. Jae-hoon la miró y supo que la decisión no iba a ser suya sola. Ella sostuvo a Alía, la niña terminó apoyando la cabeza en el hombro de su madre y cerró los ojos. En la calma que siguió, la nieve pareció prometer algo más que blanco. Prometió silencio, quizá un paño que tapa manchas difíciles. «No quiero huir»,
dijo Imani con voz pequeña. «Quiero quedarme». Era una frase que no pedía permiso, pedía alianza. Jae-hoon miró a Hun, que solo asintió. No era una victoria, pero era una ruta. Defender sin ceder lo que podía proteger y, si hacía falta, llevarse aquello que no podía proteger allí donde la lluvia no alcanzara. La ciudad, con sus luces y su amenaza, seguía afuera, impredecible. Hun revisó las cerraduras, reforzó una ventana que había vibrado durante la pelea y dejó un mensaje corto en el buzón del edificio. Números y palabras que eran señales para aliados dispersos. No contestaban preguntas, abrían posibilidades. Jae-hoon recogió la cajita de té que había dejado sobre la mesa minutos antes. Se la ofreció a Imani con una torpeza que parecía modesta en comparación con sus otros rifes. «Tómalo», dijo, «para las noches largas». Ella aceptó y dejó que la taza se le calentara en las manos. Por un tiempo nadie habló del porqué de esa noche. Hablaban de lo inmediato, cerrar ventanas, silenciar teléfonos, esconder papeles. Alía, que olía a crema y a cuentos, pidió un vaso de agua. La vida, en su insistente simpleza, se ocupó de las cosas pequeñas como si fueran piedras que sostienen un puente. Antes de que amaneciera, Jae-hoon salió a la pequeña galería que daba a la calle. Se apoyó en el barandal y miró la ciudad con la sinrazón de quien espera que la noche deje de ser hostil. Vio el coche de Miño estacionado a lo lejos, todavía allí, como un perro que marca territorio. Respiró y dejó que la promesa del frío le calmara el vigor. No había gloria en la victoria, solo la certeza de que la familia que había empezado a formarse era ahora real y frágil. Volvió adentro y cerró la puerta con la misma convicción con que se había parado ante Miño. Imani le ofreció una sonrisa rota y Jae-hoon la correspondió con la levedad de quien se sabe parte de algo que no puede explicarse con palabras pequeñas. Hun retiró la vista hacia la ventana y dijo, como quien enumera tótems: «Movemos las cosas esenciales. Alguien te acompaña hasta la estación. Cambias de número. No más regalos de gente que no conoces». Los planes no eran solitarios, eran pequeños pactos. Jae-hoon aceptó. Sabía que la retirada no era derrota, era una maniobra que preservaba aquello que importaba. Al mismo tiempo, en su mente empezaba a tejer la lista de nombres que Miña tenía en su cuenta y de los errores que permitirían devolver el golpe cuando fuera necesario, no como venganza ciega, sino como defensa organizada. Imani, antes de que amaneciera del todo, se sentó en el sillón con Alía dormida sobre sus piernas. Miró a Jae-hoon y sin dramatismo le dijo: «Si vamos, me llevo a Mr. Hoppy». Jae-hoon sonrió. La costura que había hecho horas antes ahora brillaba como una cicatriz culida. Le entregó el muñeco, y la mujer lo sostuvo como quien toma un talismán. No era magia. Era lo que Palmares había llamado alguna vez puente contra el olvido. La mañana llegó con un gris que no prometía nieve inmediata, pero sí una tregua temporal. Hun salió primero, con una bolsa discreta. Jae-hoon le dio la mano con firmeza. No era un adiós, era un contrato. Afuera, la calle guardaba sus sombras y las devolvía con lentitud. Mientras recogían lo esencial, Jae-hoon revisó la ventana rota del estacionamiento en su teléfono. Eran registros, caras borrosas. Miño había dejado huellas, pero no todas. La ciudad, en su modo habitual, había decidido mirar para otro lado. Jae-hoon lo entendió y, por un tiempo, aceptó la geometría de esa indiferencia. Pero, dentro de su pecho, algo se había afirmado. No permitiría que la vida de Imani y Alía fuera moneda de cambio para el viejo juego de poder. Antes de salir, se acercó una vez más al cuarto donde Alía dormía.
La niña dormía como si el mundo completo fuera una almohada segura. Jae-hoon palmeó suavemente el pelo de la niña y murmuró, para nadie y para ella: «Te cuidaré». La frase no era un juramento público, era un contrato íntimo. Afuera, en la escalera, Hoon esperaba. La calle los recibió con su indiferencia habitual. El coche que aguardaba con motor encendido era un vehículo sin personalidad que ahora servía como salvoconducto. Mientras se alejaban, Jae-hoon miró la ventana del apartamento y vio la figura de Imani enmarcada, la sombra de su familia pequeña dibujándose contra la luz del hogar. No era el final de nada, era la primera línea de una nueva estrategia. Miño se había retirado, pero su promesa de retorno no había sido desmentida. Jae-hoon sabía que, para proteger lo que ahora llevaba en el pecho, tendría que poner en marcha el tipo de cosas que odiaba: movimientos calculados, encuentros en lugares donde las palabras pesan y las soluciones también. La ciudad siguió con su rutina: papeles en el buzón, un repartidor que gritó la hora, la luz de un bar que encendió su letrero. En el coche, Hoon rompió el silencio con una observación práctica. Hay dos rutas. Una es desaparecer y empezar de nuevo. La otra es hacer visible el costo de acercarse a ustedes. Jae-hoon lo miró por el retrovisor. Su mano apretó el borde de la ventanilla. Fuera, la ciudad se estiraba como una rata que duerme con un ojo abierto. «No voy a huir siempre», dijo, «pero tampoco arriesgaré a ella por orgullo». Hoon asintió. No era una frase heroica, era la lógica de quienes se encuentran entre la lealtad y la supervivencia. Mientras el coche se alejaba, en el edificio, Imani apretó a Mr. Hopi contra el pecho y, por primera vez en muchas noches, dejó que su mente imaginara una ventana cubierta de nieve que, al caer, dejaría la ciudad muda y segura. Era una imagen posible, era una promesa tal vez sincera. La ruta que escogieron no estaba clara, se cerraban puertas y se abrían otras. Minyo, en algún lugar de la ciudad, contaría su versión. Jae-hoon empezaría a trazar las líneas que daban forma a la protección que necesitaban: aliados, despistes, pruebas. Lo haría sin aplausos. Lo haría como se arreglan los hilos de un muñeco roto. Con paciencia, con manos que saben más de reparar que de destruir, y con la determinación de quien, por primera vez, había elegido algo que no era suyo, pero que estaba dispuesto a volver suyo por completo. La luz subió en la ciudad. No gritó victoria ni derrota. Fue una promesa clara. Los días por venir serían de vigilancia y algo más peligroso aún, de amor decidido en medio de sombras. El coche tomó una calle menos transitada y, por un momento, el mundo pareció plegarse sobre su propio latido. Farolas con luz cálida, un perro que olfateó la vereda y nada más que silencio entre los asientos. Imani apretó a Mr. Hopi con la misma ternura con la que se aferra a una verdad difícil. La costura brillaba bajo la luz como si fuera un latido propio. Hoon, al volante, no había cambiado de expresión, la rutina de quien se alimenta de previsión. Jae-hoon miró el espejo retrovisor y vio a Alia dormida, la barbilla apoyada en el hombro de su madre, y supo que cualquier cálculo debía comenzar por mantener esa imagen. Llegaron a una casa baja en el límite de la ciudad, un lugar que había sido apartamento, taller y escondite en diferentes tiempos. Hoon vio un golpe seco en la puerta. Nadie lo esperaba por protocolo, pero la puerta se abrió. Palmares estaba allí, menos doctor que recuerdo y más máquina de recordar, con el olor a café y cigarrillo que siempre lo acompañaba. Su mano fue un peso conocido cuando estrechó la de Jae-hoon.
No hubo palabras innecesarias. Palmares miró a la niña, al muñeco, y asintió con la gravedad de quien entiende que las promesas a veces son tarea manual. Hay que moverse, dijo, y hacerlo como quien sabe que mañana puede ser distinto. Entraron. La casa tenía una mezcla de muebles remendados y papeles en pilas que solo un ojo entrenado podía leer. Nombres, direcciones, fechas. Jun les indicó una habitación al fondo. Era discreta, sin adornos, con una manta sobre un sofá y una pequeña cortina que hacía de habitación para Alia. Imani dejó caer su bolsa y, por primera vez desde la noche anterior, dejó que la respiración tuviera un ritmo menos urgente. Jae-hoon se acercó a la mesa donde Palmares había dispuesto una libreta y un mapa de la ciudad con hilos y punzones. ¿Qué viste?, preguntó Jae-hoon sin ceremonias. Palmares señaló un punto con la yema del dedo como si la ciudad fuera una piel que podía leerse al tacto. Miño se mueve con métodos antiguos y favores nuevos. Tiene cobertura en lugares que se creen invisibles. Un bar que sirve de pantalla, un taller donde pasan cosas que nadie mira, un policía que cree que la lealtad compra silencio. Pero dejó una línea que no borró. Huellas pequeñas, un nombre que repite. Esto, golpeó la libreta, no es venganza. Jun dejó un bolso sobre la mesa con cosas prácticas, cargadores, ropa para la niña, algunos documentos falsos que Palmares había guardado para ocasiones que nunca llegaron. Jae-hoon cogió un par de fotos borrosas que Jun había conseguido, caras que se confundían con la ciudad, rostros que parecían variar con la luz. En una de ellas había una mancha de aceite en la solapa de un hombre. En la otra, un botón partido. No eran pruebas de culpabilidad, pero eran mapas. Imani se sentó en el borde de la cama y habló poco. Lo que dijo fue claro porque no quiso que sonara a petición. Sus dedos estaban alrededor de Mr. Hoppy como si el muñeco fuera un talismán con licencia para sostener promesas. No quiero que Alia crezca con miedo, dijo. Quiero que aprenda a vivir en la ciudad sabiendo que hay quien la cuida. Jae-hoon la miró. No había en su gesto la tubería del héroe preparado. Había, en cambio, una sensación de cálculo afectuoso de quien está dispuesto a pagar el precio de aprender a proteger. Fue él quien tomó la palabra. No vamos a desaparecer, afirmó. Haremos visible el costo de acercarse a ustedes, no con ruido, sino con consecuencias que lleguen a quien piensa que puede comprar silencio. Palmares sonrió, no por diversión, sino por el reconocimiento de un plan que exigía paciencia y sangre fría. Primero, dijo, cortamos los canales. Segundo, exponemos lo que pueda ser expuesto con seguridad. Tercero, creamos opciones de salida para ustedes. Y sobre todo, hacemos que a Miño le duela lo que le importa, su reputación, sus recursos, sus líneas de apoyo. Jun mostró en su teléfono una lista de nombres y ubicaciones. Había uno que repitió como un latido: el taller de Rodas. Era un lugar entre almacenes, un sitio desde donde se distribuían favores y donde Miño guardaba cosas que prefería no ver a la luz. Si se podía poner en evidencia lo que salía de allí, Miño tendría que moverse para apagar incendios que no fueran solo personales. Lo arriesgado, dijo Jae-hoon, es que si apagamos incendios de ese tipo, podemos quemar a inocentes que trabajan allí sin saber. No quiero sangre innecesaria. Palmares clavó la mirada. Nada está limpio en estos asuntos, contestó, pero la línea entre proteger a los tuyos y convertirte en aquello que odias es delgada. Tienes que decidir hasta dónde vas a llegar, y decidirlo ahora. La noche cayó con una puntualidad seca. Alia soñó en la habitación contigua. Su respiración marcaba la cadencia de la casa. Jae-hoon pasó la mano por el borde de la mesa, como quien repasa las fichas de un juego cuyo tablero ha sido pintado ya con sangre vieja.
Llamó a alguien. Una voz al otro lado con acento áspero y años de lealtad. Habló en metáforas cortas y luego colgó. Jun observó el gesto y no preguntó nombres. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, porque las ciudades son siempre varias cosas a la vez, Miño se recuperaba del golpe con la ira de quien cree que la propiedad de un miedo le pertenece. Tenía unos hombres a su alrededor, su cuerpo aún recordaba el frío de la madrugada. Lo que le llegaba por mensajes era fragmentario, una imagen borrosa de un coche que se marchaba, la idea de un muñeco cosido, la certeza de que el movimiento había sido calculado. No desaparecieron, dijo Miño con voz corta, jugaron a ser valientes. Sus hombres, más jóvenes, más resentidos con la calma que les exigían las leyes no escritas de su jefe, esperaban instrucciones. Miño dejó que la rabia se transformara en plan. «Encuentren a Jun», ordenó, «no para matarlo de inmediato. Humíllenlo. Hagan que recuerde que yo puedo llegar a donde duerme». La orden quedó en la sala como un pulso frío. El miedo que intentó suscitar no era por el daño físico, era por la palabra que Miño siempre manejó con habilidad: deuda. Hacerse recordar significaba activar la arquitectura invisible que sostenía su poder. De vuelta en casa de Palmares, Jae-hoon oyó voces en la calle como si la ciudad quisiera recordarle que cada movimiento tiene eco. Se aproximaba el momento de decidir entre los pasos cautelosos y los que requieren sacrificar algo que no se reformula tan fácilmente. Y Manny, observando su perfil al andar, no suplicó que desistiera, solo sostuvo la mirada como si nombrara sin palabras la posibilidad de un sacramento cotidiano: vivir sin huir. «Si vamos», dijo ella con la voz apenas rota, «lo haremos juntos. Y tienes que prometer que si hay que elegir entre tu orgullo y mi hija, eliges a Alía». Jae-hoon no respondió con palabras grandes, le devolvió la promesa con un gesto, una mano sobre la pequeña mano de Imani. Era suficiente. La casa se llenó de un cansancio que no era derrota. Palmares puso sobre la mesa una fotografía vieja de un hombre con traje y corbata, la cara apenas visible por el paso del tiempo. «Él ayudó una vez», dijo, «no por amistad, sino porque algo en cuanto pasó le dio miedo a quien manda en su mundo. Si lo convencemos, nos dará cobertura, pero habrá precio, favores que guardar. Es la ciudad, siempre cobrando». Jae-hoon observó la imagen. No podía prever todos los pagos que pediría la noche, ni las heridas que abriría el plan. Lo que sí podía prever era que si fallaba, la imagen de Alía durmiendo no se repetiría con la misma calma. «Entonces hacemos que el precio sea menor para ella», dijo Jae-hoon con voz firme. «Pagaremos lo que tengamos que pagar y construiremos pruebas, no para celebrar una venganza, sino para que nadie más pueda fingir que lo que ocurre aquí es invisible». Las palabras resonaron como un martilleo suave. Afuera, la ciudad respiraba en su geometría indiferente. Dentro, en esa casa baja, alguien trazaba líneas para que lo privado se volviera resistencia pública. Jun salió un momento y regresó con 2 termos. El café humeaba como promesa pequeña que ayuda a pensar. La primera pieza del plan estaba puesta: buscar el taller. La segunda, más peligrosa, ya asomaba: exponer sin exponer, herir sin convertirse en aquello que perseguían. Jae-hoon supo que la próxima noche sería de acción y que no habría retorno sencillo. Miró a Imani y a la niña, vio el muñeco en la cama y dejó que la costura le guiase la determinación. Cuando la puerta se cerró tras ellos para guardar sigilo, Jun dejó un último papel sobre la mesa: un nombre y una hora.
Había que mover las piezas antes de que Miño pudiera recordar todo lo que sabía. La ciudad se tendió entera, lista para el choque. Y, en medio de esa preparación, como un aliento contenido, Jae-hoon repitió para sí la promesa que ya había hecho en voz baja: cuidar a Alía. No sería una promesa pública ni un grito heroico. Sería un contrato que se cumpliría en la tela de la vida diaria, en madrugadas en las que se cosen muñecos y se trazan mapas de la ciudad.